Hola Tim, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo video de YouTube. Aquí vamos a estar revisando algo que viene principalmente de algunos comentarios que me han aparecido en el canal, que son principalmente de por qué no me dedico más a hacer más análisis de inversiones, ver cómo incrementar la rentabilidad, ver cómo hacer más eficientes tus inversiones, etcétera. Y eso es principalmente porque, a mi punto de vista, la mayoría de las personas se debiese enfocar, por lo menos durante los primeros años, incluso podrían ser los primeros 5 o 10 años de su vida laboral o su vida donde están en este camino de búsqueda de libertad financiera, en aumentar lo más posible que ellos puedan su nivel de ahorro, más que estar optimizando o haciendo más eficiente su portafolio de inversión. Y eso es porque generalmente tú, a través del ahorro, es la forma más eficiente y la forma que tú más control tienes de poder hacer crecer tu capital. ¿Por qué? Porque la tasa de ahorro depende de dos cosas. Depende de tus ingresos y depende de tus gastos. Tus ingresos tú los puedes incrementar. Si es que estás constantemente estudiando y haciéndote más valioso, encontrando nuevas habilidades y haciéndote más valioso nuevamente para el mercado, vas a poder hacer que tu ingreso siempre vaya aumentando y sea mayor, y con eso tú puedas tener una primera línea, ¿cierto? Un ingreso más alto. Luego, si que tienes buenos hábitos de ahorro, es decir, buenos hábitos de reducir los gastos, buenos hábitos de vivir de una forma más minimalista, sin gastar en cosas innecesarias, etc., vas a poder tener una tasa de ahorro que es bastante interesante. El tema es que los gastos tienen un límite. Si es que tú aumentas mucho tu reducción de gastos, eso está limitado, ya que no puedes bajar los gastos bajo tu nivel base de vivir. Sin embargo, los ingresos sí los puedes estar aumentando constantemente a medida que te vas haciendo más valioso. Entonces, puedes utilizar esas dos variables y aumentar tu tasa de ahorro. Versus irte por el camino de la inversión, y en la inversión tratar de optimizar tu portafolio para obtener rentabilidades súper interesantes, que eso está bien, pero probablemente si es que tienes un capital de una persona que está iniciando o que lleva algunos años ya ahorrando, probablemente si es que te va muy bien, vas a poder obtener una rentabilidad promedio de 10% en el largo plazo. Y eso de rentabilidad promedio de 10% en el largo plazo, recordemos que tampoco es tan fácil obtenerla, porque la mayoría de los inversionistas promedio, es decir, de las personas promedio, tienen rentabilidades peores, porque se equivocan, compran cuando está todo alto, venden cuando las cosas caen, entonces su rentabilidad promedio baja y se disminuye mucho, y ese es un problema que le pasa a la mayoría de las personas. Entonces, si es que tú logras optimizar toda la inversión y todos los truquitos, probablemente en el largo plazo no tenga una rentabilidad mayor al 10%. Recuerda que Warren Buffett tiene una rentabilidad del 20% en el largo plazo. Tú apuntando un 10%, siendo una persona que ni siquiera probablemente trabaja en finanzas, versus Warren Buffett, que literal dedica su vida en eso, yo creo que está siendo incluso un poco optimista. Entonces, vamos al Excel a ver qué es lo que yo estoy diciendo a través de los números. Suponte que tú eres una persona que tiene 5 millones de patrimonio y le dedicas horas y horas y semanas y días a optimizar tu portafolio de inversión. Sigues distintas cuentas en Twitter, distintos youtubers que te analizan acciones y todo, etcétera, y con eso finalmente logras obtener una rentabilidad del 10% durante el año, con estos 5 millones que invertiste. Vas al final de un año a tener 5 millones 500, que está bien, obtuviste un 10% de rentabilidad sobre tu inversión y aumentaste a 5 millones 500 mil. ¿Qué hubiese pasado? Esa misma persona que parte con 5 millones y que puede ahorrar 100 millones al mes, en el año va a ahorrar 1.200.000 y su patrimonio final van a ser 6.200.000. Y eso va a ser un aumento de 24% de su patrimonio. Entonces, esta persona, solamente por hacer su trabajo normal, que es lo que él sabe hacer, lo que probablemente estudió, lo que probablemente es más experto en, va a tener una rentabilidad o un aumento de patrimonio de 24% solamente por saber ahorrar 100.000 pesos al mes. Versus esta otra persona que probablemente le gastó muchísimo tiempo en esto, recordemos, porque obtuvo un 10%, que eso es optimista, y obtuvo un 10%, y eso es básicamente 5.500.000 al final del segundo año. Ahora, ¿qué pasa? Imaginemos a esta persona encontró la papita, y tuvo un aumento de 50% en un año, que eso obviamente no es rentabilidad a largo plazo. Puede que le achuntó una acción, puede que le achuntó alguna criptomoneda, o hizo alguna cosa que ese año aumentó 50%. Perfecto. Pero, ¿qué pasa si que esta persona logró encontrar cómo ahorrar 200.000 pesos en vez de 100.000 al mes? Esta persona ya lo igualó. Entonces lo único que hizo esta persona fue encontrar alguna idea creativa, quizá mejoró algún hábito, quizá redujo algún gasto que tenía, que gastaba 100.000 al mes y ahora lo logró reducir y gasta 200, o sea, y ahorra 200.000 pesos al mes. Y con eso va a aumentar un 48% de su patrimonio.
Al igual que esta otra persona que tuvo una suerte gigante para obtener este 50% de rentabilidad. Entonces podemos ver rápidamente que esto es mucho más relevante, por lo menos cuando uno parte con patrimonios de una persona que está recién empezando. Recordemos que una persona que ahorra 200.000 probablemente va a tener 5 millones a lo largo de 2 años, o en su tercer año recién va a estar en los 5 millones de ahorro. Entonces, si tú vas a estar 3 años ahorrando 200.000, pero buscando cómo hacer la papita y cómo poder forrarte con alguna acción loca, probablemente no es lo más eficiente. Lo más eficiente es cómo aumentar este número, tu tasa de ahorro. Si tu tasa de ahorro la logras aumentar, vas a tener este aumento gigante. Ahora imaginémonos, esta persona tiene un aumento en su trabajo, le suben 200.000 pesos a su sueldo y no aumenta sus gastos. Ahora esta persona va a aumentar un 100% su patrimonio, solamente por ahorrar. ¿Qué necesita esta persona que quiere hacerse el máster de las inversiones para poder rentar un 100%? Necesita chuntarle alguna cripto que se manda su por 2. Necesita chuntarle alguna acción que se mande su por 2 también. Entonces son cosas sumamente difíciles, y por eso es que yo generalmente en mi canal de YouTube trato de hacer videos que están más relacionados a hábitos, a cómo ahorrar, a cómo utilizar mecanismos de ahorro que te generan aumento de patrimonio más fácil que ponerte a tratar de adivinarle acciones o adivinar criptomonedas. Igual lo más importante siempre es la tasa de ahorro. La tasa de ahorro es lo más importante, por lo menos mientras estás armando tu patrimonio. ¿Y cuál es una regla clave que yo creo que hay que utilizar para poder ver cuándo puedes efectivamente ponerte a enfocar tus energías en encontrar el portafolio óptimo de inversión? Es cuando, si que asumimos una tasa de rentabilidad de 10%, cuando tu ahorro anual es más bajo que la rentabilidad de un 10% de tu patrimonio. ¿Qué significa eso? Si que imagínate, tú tienes un patrimonio de 50 millones ahora. Hay ya bastante años en este camino. Y aquí lo que tú estás haciendo, y tú llevas 50 millones de patrimonio ahorrando 400.000 pesos mensuales. Entonces, si es que tú ahorras estos 400.000 pesos por un año más, vas a rentar 10%. Ahora tú, como tienes un patrimonio tan grande de 50 millones, si que tú le sacas una rentabilidad de 10%, ahí efectivamente vas a rentar un 10% acá y vas a ganar 5 millones de pesos en el año, que es lo mismo que vas a poder ahorrar. Entonces, ese yo te diría que es como el umbral en el cual ya puedes empezar a enfocarte de manera con más energía en optimizar tu portafolio, ver qué tipo de activos entrar, si quieres invertir en acciones, si quieres invertir en renta fija, en criptomonedas, lo que sea. Una vez que llegas a ese umbral, ahí es cuando yo creo que una persona debe empezar a hacer eso. Antes, yo creo que la clave es enfocarte acá. Enfocarte en cuánto puedes ahorrar mes a mes, cuánto puedes aumentar tu ingreso, cuánto puedes reducir tu gasto, y con eso ver que puedas ahorrar la mayor cantidad de plata posible, hasta que este ahorro ya no sea más del 10% de tu patrimonio. Si tú llegas a un patrimonio de 100 millones de pesos, te lo ponemos abajo, si renta un 10%, va a aumentar 10 millones de pesos en el año. Y aquí ya llega a un punto en donde tú no puedes ahorrar esos 10 millones. Ya no hay una forma. Quizás puedes aumentar tu ingreso, quizás puedes reducir tu gasto, probablemente no, porque ya probablemente en este momento ya estáis bien optimizado. Entonces aquí ya no puedes ahorrar 10 millones de pesos. Entonces aquí la inversión, si que tú logras sacar un 10%, efectivamente es más de lo que tú puedes ahorrar. Entonces aquí cuando este 10%, estos 10 millones de pesos son mayores a estos 4,8 que tú puedes ahorrar en el año, ahí yo creo que es buen momento empezar a enfocarse en buscar cómo invertir. Si que quieres invertir en dividendos, si que quieres invertir en cripto, si quieres invertir en acciones, en departamentos, etc. Pero antes yo creo que esta es la clave, el ahorro. El ahorro hasta que ese ahorro sea menor al 10% o a la tasa que tú creas que puedes sacar si es que tú inviertes tu patrimonio. Y de nuevo, si es que tú crees que tú en largo plazo no vas a sacar un 10%, vas a sacar un 5%, probablemente a los 100 millones todavía te conviene seguir enfocándote en ahorrar. Porque imagínate ahora, ya te mandáis una locura y empezás a ahorrar 600. ¡Pum! Ahora estáis en 7. Entonces todavía ahorrar sigue siendo mejor. Pero podemos ver que ya no es tan grande el aumento. ¿Te acordáis que cuando estábamos en 5 millones aumentábamos de 200 a 400 el ahorro y era gigante este aumento? Ahora ya el patrimonio es muy grande, entonces el ahorro ya no afecta tanto.
pero sí te afecta esto, porque esta cuestión si la podéis pasar a 7, un 2% más, es lo mismo que ganar 200.000 pesos adicionales al mes. Así que eso, por eso es que yo creo que el ahorro es mucho más importante que la inversión, por lo menos durante los primeros años, que tú te vayas armando tu patrimonio, optimizando tus hábitos, y con eso aproveches ese tiempo para ir estudiando de inversiones, pero no obsesionarte con las inversiones. Porque obsesionarte con las inversiones viene para la parte donde efectivamente esas inversiones van a tener una rentabilidad mucho más alta que lo que tú puedes ahorrar. Y ahí es cuando eso va a ser muy irrelevante. Pero antes el ahorro siempre va a ser más importante. Y eso es algo que todas las personas pueden hacerlo. Personas que parten con poco capital y personas que parten con más capital. El ahorro va a ser lo que aumente tu patrimonio de la forma más eficiente y más controlable por ti y con menos riesgo también, obviamente. Muchas gracias. Saludos.